Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora, el señor Eduardo Emanuel. Eduardo es consultor internacional aeronáutico comercial y experto en negociación aerocomercial del Ecuador y del resto del mundo, naturalmente. Con Eduardo queremos platicar respecto de este nuevo horizonte de operatividad de una empresa aérea en la nación que vendría a ocupar el espacio que dejó TAME, empresa estatal en proceso de liquidación. Eduardo, muchas gracias su gentileza y quisiéramos conocer una primera apreciación respecto del tema planteado. Bienvenido. Gracias, Wilman. Siempre un placer estar conversando contigo. Muchas gracias. Es un tiempo difícil para la aviación. Tengo que empezar por ahí. La pandemia ha afectado a la actividad aérea en el mundo entero y Ecuador no ha sido ninguna excepción. La pandemia ha arrastrado dentro de todo el ámbito de la gestión económica a la particularidad turística de hoteles, restaurantes y la aviación, que ha sido el medio idóneo para el desarrollo no solamente del turismo, sino de la economía en general, del comercio exterior, ha sido severamente afectada. Entonces, ver un equipo de empresarios decididos a incursionar en la actividad de la aviación, definitivamente es un reto bastante duro, muy difícil. No tengo nada más que desearles el éxito total en este emprendimiento. Las aerolíneas que hoy día están operativas en el Ecuador, exceptuando por supuesto TAME, desaparecida hace ya casi un año, como el grupo LATAM o el grupo Avianca, que si bien son empresas constituidas bajo pero sus capitales, todos conocemos, son extranjeros. Entonces, este emprendimiento, esta empresa nueva, que adquiere un nombre muy significativo, para mí, por supuesto, es una cosa muy especial. Yo fui presidente de la original Ecuatoriana de Aviación. Efectivamente. Es una condición de caminar en un terreno que está lleno de espinas hoy día, con muchos baches, con muchas barreras, porque no es que el negocio en sí de la aviación sea una mala decisión. A pesar de que viene a ocupar el espacio que deja TAME, ¿qué es lo que deja TAME y que pueda ser atractivo para Ecuatoriana Airlines Ecuador, que es la nueva empresa de la que estamos platicando, Eduardo? Ecuatoriana deja un mal sabor, perdón, TAME deja un mal sabor en el usuario. No se supo administrar, el Estado fracasó. ¿Qué ocurrió ahí, Eduardo? Porque podría replicarse lo que pasó con Ecuatoriana también en su momento. Así es, pero no nos olvidemos que Ecuatoriana cambió su estatus primero de privada, después de estatal y terminó siendo privada. Y cuando puertas era una empresa privada, no era ya estatal. El caso de TAME, tengo que decirlo frontalmente, fue producto de una política aerocomercial de parte del Estado ecuatoriano que no permitió que esta empresa juegue en igualdad de condiciones con sus competidores. Es decir, la tuteló, la subsidió.
No, más bien el subsidio que pudo haber existido originalmente, que era no exclusivo para TAM, era un subsidio generalizado. No nos olvidemos de ese famoso subsidio al combustible a las aerolíneas ecuatorianas, pero siendo el grupo LATAM y siendo Avianca en esa época empresas que si bien tenían capitales extranjeros, pero fueron conformadas y constituidas bajo las leyes ecuatorianas, las transformaron en empresas ecuatorianas y gozaban del mismo beneficio de subsidio que gozó TAME. El tema no estaba tanto por ahí. El tema está en el hecho de que una empresa estatal, como era TAME, tenía que sujetarse a todos los controles que una empresa del Estado tiene que sujetarse en este país. Estoy hablándote del tema impositivo, te estoy hablando del tema de controles por parte de Contraloría, Y estoy de, hablando y de del tema, su rendimiento financiero. claro, del tema de dependencia a una estructura pública del Estado que no deja de ser pesada, burocrática, y cuando tú comparas a una empresa como TAME, que tiene que actuar en un mundo de la actividad privada, Sí, como señor. es transporte aéreo, donde están tus competidores que son total y absolutamente privados, con una facilidad y una agilidad en la toma de decisiones, porque no dependen sino de un gerente o de un presidente en línea vertical, contra una empresa que tiene que controlarse, que para adquirir un repuesto tiene que tener 3 ofertas, que tiene que tener un informe de Contraloría, que está sujeto a todos los controles estatales con respecto a la burocracia. Entonces, la lentitud con que puede reaccionar una empresa del Estado que está inmersa en una actividad del sector privado, la pone en enorme desventaja. Y TAME entró en una crisis definitivamente porque ante la velocidad con que una actividad como la aerocomercial se mueve, la lentitud con que TAME reaccionaba obviamente la dejó totalmente fuera de mercado. Y en América Latina, Eduardo, ¿no hay experiencias de empresas aeronáuticas estatales que tienen un mucho mejor horizonte que el que tuvo TAME? En la década de los 80, Wilman, desaparecieron las empresas estatales. En Perú había empresa estatal, en Bolivia había empresa estatal, Argentina. en Argentina había empresa estatal, que hoy día vuelve por un régimen que cree más en las empresas del Estado que en las empresas privadas. Chile, con la misma LAN Chile, era una empresa estatal. Y todas se transformaron, todas desaparecieron del paraguas del Estado para actuar en el sector privado como empresas privadas. El hecho de mantener hoy por hoy en el mundo una empresa estatal no es una buena receta para el éxito. O sea que para el Estado ecuatoriano, con las experiencias, guardando las diferencias naturalmente del caso de Ecuatoriana y luego de TAME, siempre fue un mal negocio mantener una empresa aeronáutica. Siempre fue, definitivamente, y siempre seguirá, mientras existan los competidores privados en la misma actividad. Te voy a poner un ejemplo, Wilma. Por favor. ¿Qué tal si al CNT, proveedora del sistema de comunicaciones a nivel nacional, le ponemos 2 competidores privados a hacer exactamente lo mismo? El resultado se ve muy claramente y a muy corto plazo, que la eficiencia, por razones de agilidad y de facilidad de la toma de decisiones y de reacción de la empresa privada contra la empresa pública o la empresa estatal es altamente notoria y crea la enorme desventaja. El sistema de agua potable, para hablar a niveles locales de los GATS,
Si tú le pones el sistema de provisión de agua potable a una ciudad que tiene su propio sistema público y le pones una provisión de agua potable por un sistema privado, va a colapsar el sistema público simple y llanamente porque la eficiencia está dada más en el sector privado que en el sector público. Pero el Estado, Eduardo, puede darles un estatus legal que favorezca la celeridad de las decisiones y tenga un nivel de competencia en el mercado privado en similares circunstancias que las que operan allí. ¿Podría eso el Estado actuar? ¿O con TAME fue demasiado tarde? En realidad las pérdidas se acumularon y había ahí una cartera vencida insuperable. Bueno, el caso de TAME, si la podemos llamar ya la TAME colapsada, al final pues, era muy difícil su rescate, pongámoslo de esa manera. Pero sí hay ejemplos en la historia de la aviación comercial donde, siendo empresas del Estado, el Estado creó para estas empresas un estatus jurídico especial. Ponerte el caso concretísimo de Air France en Francia, una empresa del Estado para el cual el Estado francés le dio total y absoluta libertad para que se manejara como una empresa privada. De acuerdo. El accionista, llamémoslo así, era el Estado, a quien la empresa tenía que rendirle cuentas, pero le rendía cuentas de resultados y no le rendía cuentas del accionar diario. Okay. El interventor ante una actividad como la que tuvo en su época Ecuatoriana de Aviación y como la que tenía hasta hace poco TAME, era una actitud interventora diaria. Ejemplo, TAME, el Ministerio de Transporte era quien presidía el directorio. Tenía el Ministerio de Turismo como otro miembro del directorio y tenía a Semplades como el tercer miembro del directorio. Entonces eran 3 sujetos del sector público tomando decisiones sobre una actividad a la cual ni siquiera podían dedicarle el 100% de su tiempo, porque el ministro de Transporte estaba dedicado a sus cosas, el de Semplades a sus cosas y el de Turismo a sus cosas, y se reunían una vez al mes a ver cómo estaba la compañía y en ese momento se empapaban de los problemas de la empresa y se tomaban decisiones posiblemente no las más acertadas. Ahora, entonces, Eduardo, ¿TAME dejó alguna heredad, algún punto positivo? ¿Las frecuencias? ¿Qué dejó para que Ecuatoriana Airlines se anime precisamente a tomar su lugar? A ver, TAME gozaba, como gozan todas las aerolíneas, o de concesiones o de permisos de operación. Las frecuencias siguen siendo del Estado. Esto no es como en Estados Unidos que las frecuencias pasan a ser patrimonio de la aerolínea. No, aquí las frecuencias siguen siendo del Estado, de tal manera que si hay una empresa que deja de volar las rutas que se les han concesionado, automáticamente esas rutas se revierten al Estado y el Estado las puede otorgar libremente a cualquier otra empresa que la solicite. De tal manera que TAME no dejó ningún valor de los intangibles que se pueden llamar, como son el nombre, porque también esa es otra de las cosas. ¿Por qué esta nueva empresa, Ecuatoriana Airlines, adopta el nombre de Ecuatoriana, que es un nombre que tuvo otra aerolínea en este país? Porque el nombre no le pertenecía a Ecuatoriana Aviación. El nombre pertenece mientras dure con vida el ente jurídico. Okay. De tal manera que el momento que fenece la persona jurídica, el nombre desaparece, se suma. Queda libre, por así decirlo. Es algo al que tú puedes recurrir con una simple solicitud a la superintendencia de compañías diciendo
quiero formar una compañía y quiero escoger un nombre, ¿cuál de estos tres nombres está libre? Y la sociedad te dice cualquiera de los tres o este está libre y se acabó. Muy bien, entonces no dejó nada, Tame. No, La operatividad entonces de Ecuatoriana Airlines será en octubre del presente año y empezará con vuelos nacionales. Esa es, por decirlo así, la ruta correcta al instaurarse una empresa como la citada en un medio como el ecuatoriano. Hay que empezar primero por lo local y luego vendrán las rutas internacionales. Eduardo, ¿qué es lo recomendable? Y ahí acudo precisamente al criterio, a la opinión de un experto internacional como usted. bueno, ante la pandemia y dadas las circunstancias que no solamente llevamos más de un año y pasamos una ola, estamos en la segunda o creo que ya estamos en la tercera y vamos a la cuarta, Sí. las condiciones internacionales complican severamente la participación de una aerolínea, más aún siendo nueva, porque Ya. hay que desarrollar un mercado, hay que posicionarse en un nuevo mercado. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Y creo que es lo acertado en decisión que ha tomado esta empresa, es empezar por lo que tiene una sola norma. En Ecuador ya sabemos que nos podemos movilizar dentro del país bajo ciertas normas, bajo ciertas regulaciones y bajo ciertas restricciones. Si quieres volar de aquí a Guayaquil, no necesitas ninguna prueba PCR. Si quieres volar de Guayaquil a Cuenca, no necesitas tener una prueba antígeno ni ninguna prueba anti-COVID. Pero si quieres volar de aquí a Estados Unidos, necesitas pruebas. Si quieres volar entre Ecuador y Europa, posiblemente Europa tiene cerrada las fronteras para ingresos de pasajeros que vengan de tales o cuales lugares. Entonces, definitivamente que la logística y los protocolos de vuelos internacionales hoy día complicarían tremendamente un nuevo emprendimiento como este del que estamos hablando. Pero Entonces, Eduardo, no solamente el desafío es sanitario, sino también de orden económico, entre otras cosas que le espera a esta nueva empresa en el escenario internacional. ¿De acuerdo? bueno, yo he hecho, Wilman, varias declaraciones en gentiles entrevistas que me han solicitado y he dicho que el problema de la pandemia del COVID no se acaba cuando estemos todos vacunados. ¿Por qué? Porque el COVID ha afectado tan severamente las economías de las personas, las economías de los países, que viajar es posible que sea uno de los ítems a descartarse dentro de esta crisis económica en el futuro. Y un siguiente paso es la afectación psicológica que tenemos De acuerdo. los viajeros cuando viajamos. El miedo a contagiar, no sabemos quién se va a sentar al lado mío. Imagínate, Wilman, que estemos sentados en un avión y alguien tose. Automáticamente nos va a crear una situación de pánico. No nos olvidemos aquella desagradable experiencia dentro de la historia que fue septiembre 11 con el derribamiento de las torres y los ataques terroristas en Estados Unidos. Cuando nos subíamos a un avión, y lo tengo que decir esto con mucha tristeza y sin ningún afán peyorativo, ni despreciativo, pero veíamos a una persona que se subía con turbante al avión y nos afectaba psicológicamente. Claro, Entonces, el estigma. Pero ¿cómo recuperamos entonces esa confianza en la aeronavegación comercial? Porque de alguna manera, por razones de negocios, por razones de turismo, por razones familiares, inclusive personales o de estudios, tendrá que volverse a ocupar las aerolíneas a nivel internacional. Eduardo, ¿cómo recuperamos esa confianza? Y paralelamente, ese es el mayor desafío de la nueva aerolínea que operará en el Ecuador. a ver, para bien o para mal,
la pandemia nos ha cambiado la realidad. Este momento tú y yo estamos dialogando a través de un medio electrónico, y si tuviésemos que estar discutiendo no solamente lo que estamos haciendo en esta entrevista, sino que si estuviéramos discutiendo o analizando la posibilidad de concertar un negocio, tú y yo, de ponernos de acuerdo en un contrato, de hablar de un nuevo proyecto, lo estaríamos haciendo exactamente igual, porque esta pandemia nos acostumbró a esto. ¿Qué ha acostumbrado esta pandemia a los niños de colegios? A que hoy día están haciendo colegio, bien o mal, con todas las dificultades que eso implica, pero están haciendo escuela a través de los medios electrónicos. Así es. Pasando a nivel universitario, te hablo a nivel familiar. Tengo nietos que están haciendo estudios de universidades en Europa y las están haciendo desde aquí, desde Checa. O sea, ni siquiera estamos hablando de la ciudad grande, estamos hablando desde un lugar remoto dentro del país donde hay una buena conexión de internet. Si mañana tenemos que desplazarnos, por así decir, por cuestiones médicas, hoy día vemos con mucha facilidad que están habiendo sesiones de telemedicina, por medio del cual ya un médico puede estar viendo físicamente y diagnosticando a un paciente. Entonces, la recuperación de la aviación, para hablar, y voy a poner un hito dentro de la historia, para volver a niveles del 2019, mi estimado Wilman, es posible que estemos hablando allá por el año 2025, 2026. Cuando estemos hablando de una recuperación relativa de la aviación. ¿Qué está pasando con las líneas aéreas? La devolución de aviones, para que te des cuenta del impacto de unos 25,000 aviones que estaban activos antes de la pandemia. Hoy día no creo que lleguen al 50% de operatividad ese número de aviones. El resto están parqueados en aeropuertos, en el desierto de Mojave, en Estados Unidos, miles de aviones parqueados, justamente porque no se ve en el horizonte, por lo menos cercano, una posibilidad de que la actividad se recupere. En tales circunstancias también ese nivel de confianza que hay que recuperarlo en la aeronavegación comercial internacional tiene su impacto en el turismo ecuatoriano. Ese es un gran desafío para el nuevo gobierno, el sustentar un desarrollo turístico anclado precisamente a la recuperación de la confianza sanitaria, por llamarle así, en la aeronavegación comercial internacional. Eduardo, ¿qué trabajo le espera ahí a ese Ministerio de Turismo, en consideración a que el Ecuador precisamente augura, aspira, añora tener ingresos económicos desde esa fuente? Países como el Perú también están haciendo sus esfuerzos, ofreciendo inclusive las vacunas a quienes se trasladen, es decir, tratando de recuperar confianza. Insisto, recuperar confianza en el ámbito turístico ecuatoriano desde la aeronavegación internacional, ¿es posible este momento o llevará mucho tiempo? El caso del turismo también es una situación que para Ecuador tenemos que dividirla, ¿no? Entre lo que llamamos el turismo interno y el turismo internacional de venida al Ecuador. El turismo interno es posible que se recupere con mucha más rapidez, claro, de lo que es el turismo extranjero al país. El turismo extranjero está hoy día exactamente igual que lo que estamos viendo nosotros de aquí hacia afuera. Ellos ven de afuera hacia el país. Un país que tiene muy poco nivel de vacunación. Los índices y números de vacunados en el Ecuador pues es incipiente. Vemos que hay unas olas de impacto de contagios muy altos. Estamos viendo que hay mucha deficiencia
en el sistema de salud como para atender una emergencia de esta naturaleza. Y el turista extranjero, para hablar del turista, está buscando ir a un sitio seguro. No está pensando en meterse en la cueva del lobo, con el riesgo que eso implica, de tal manera que si el Ecuador no brinda una imagen de que ha atendido adecuadamente este problema sanitario y que va por el camino adecuado, el turismo extranjero hacia el Ecuador no lo veremos aquí por muchos años igual. Este es un tema que es un desafío gigantesco que tiene el nuevo ministro de Turismo, y que va a tener que utilizar, por lo menos de lo que hemos oído, quién puede ser el ministro. Tengo un enorme y gran concepto de él con respecto a su capacidad creativa, porque aquí hay que ser altamente creativos en materia turística para poder solventar la crisis. Y la crisis es terrible. Hoteles cerrados, restaurantes cerrados, personal dedicado por años al turismo receptivo en el desempleo, de tal manera que hay que prácticamente hacer una cirugía mayor y decir borra y va de nuevo, porque el turismo ha sido, dentro de lo que hemos podido analizar y ver en la economía del país, uno de los sectores más afectados por esta pandemia. ¿Y de quién estamos hablando, Eduardo? Bueno, se escucha, no me gusta a mí a veces especular mucho, pero con mucha insistencia el nombre de Niels Olsen, que es un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a los emprendimientos turísticos, un hombre con una visión muy de avanzada con respecto a cómo debe ser el desarrollo del turismo. Si es él por, por, por Guillermo Lasso, presidente electo, yo creo que sería un gran acierto para el turismo de este país. El turismo para la región insular de Galápagos también se ha visto impactado, Eduardo. ¿Pasa también por las mismas recomendaciones que usted formula, por esa recuperación de confianza? Yo diría que sí, pero no podemos pensar en Galápagos como un territorio, más allá que es un territorio insular, separado unas cuantas millas del continente, como que si fuese un país aparte. Galápagos es parte del territorio ecuatoriano y sufre de los mismos problemas que sufre el país en su integridad. No nos olvidemos que para que un pasajero llegue a Galápagos, primero tiene que llegar al continente. Sí. Y llegar al continente ya está siendo un problema por las razones que hemos expuesto. Exacto. Pues Galápagos sufre las consecuencias, llamémosla que Galápagos sufre el daño colateral del problema grave de sanidad que tenemos en el continente. Y esa es una de las cosas que quisiera remarcar, Wilman. Un avión, hablemos de cualquier compañía que venga del extranjero hacia el Ecuador, de todas las compañías que están volando, apenas un 20 al 25% de su embarque de pasajeros son turistas. El resto, el 75% de ese número de pasajeros que vienen en un avión no son turistas. Son hombres de negocios, son personas que regresan, son personas que vienen de visita a familiares. No nos olvidemos que tenemos grandes colonias étnicas de ecuatorianos en Europa, España, Italia, en Estados Unidos. De tal manera que decir que van
a venir los aviones de nuevo porque vienen cargados de turistas para el continente o para Galápagos, todavía sigue siendo una quimera. Sí, señor. El sector turístico en el avión es marginal. Nosotros en Ecuador no llegamos, por mucho que hayan cifras mentirosísimas que se han esparcido en los últimos años de parte de autoridades, a hablar del 1.000.000 de turistas. Nosotros no llegamos ni a 500.000 de turistas en el año, de tal manera, de turistas reales, ¿no? Porque cuando viene un pariente mío que vive en Estados Unidos 40 años y ya es ciudadano americano, y cuando entra por inmigración lo marcan como norteamericano y lo marcan como turista, cuando esa persona no viene a hacer turismo, viene solo y exclusivamente de visita a la familia. Entonces, sí, tenemos un engañoso panorama de números de turistas al país. Entonces, no es pues la gran aportación de la cual nosotros podríamos estar esperando. Muy bien, muchas gracias a Eduardo Emanuel, consultor internacional aeronáutico comercial que ha estado aquí en nuestro programa. Muy amable, Eduardo. Muy amable también, Wilmar, y muchas gracias por la invitación, siempre a la orden. Hemos presentado el testimonial, Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.